Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este curso de panadería sin gluten que preparamos especialmente para todas, para todos ustedes, para seguir aprendiendo juntos en la práctica, ¿verdad? Porque la práctica hace al maestro. Y para empezar, tal vez hayan personas hoy acá presentes que ya hayan empezado un poquito con las harinas sin gluten, tal vez haya personas que están empezando de cero, entonces vamos también un poquito a empezar con información teórica para que ustedes puedan aprender sobre este maravilloso mundo de las harinas sin gluten. Sí, a ver, espero que me estén viendo bien por ahí va. Que amo como cocinera que soy y especializada bastante en todo lo que son las harinas integrales. Me encanta experimentar con la diversidad de harinas, de semillas, de frutos secos, frutas y vegetales en este camino de poder nutrir nuestras masas. Porque muchas veces incursionamos en estas harinas por un tema de salud, ¿sí? Por un tema de intolerancia, por un tema de celiaquía, pero en realidad también es un maravilloso mundo para que podamos tener nutrición y variedad, ¿sí? En nuestras masas del día a día, ¿sí? Salirse un poco de la cultura de la harina blanca refinada, que en los últimos años también ha sido más refinada aún, el trigo más modificado aún, el trigo que llega a nuestra mesa no es el mejor trigo, además se le suman los productos ultraprocesados que tienen siempre extras de harina blanca refinada, entonces de a poquito ir pudiendo nutrir nuestras masas incorporando nuevas harinas integrales y sin gluten y otros ingredientes que también vamos a estar viendo en este curso que, como dije al principio, preparamos especialmente para ustedes y se llama Panadería sin gluten, ¿sí? Este curso es de 2 clases, bien así como práctico, ¿sí? Que va directo al grano, que vamos a ver todo lo principal que tenemos que saber para incursionar en nuestras preparaciones sin gluten. Hoy tenemos nuestra clase 1 y mañana tenemos nuestra clase 2, ambas a las 19 horas. También va a haber gente que lo va a ver grabado, porque este curso queda grabado, así que posiblemente puede ser que estés viendo esta clase ahora, pero que esté siendo en otro momento que no sea hoy, ¿sí? Al final del curso van a recibir un recetario que preparamos, que van a ir más allá de las recetas que vamos a preparar en el curso, porque el tiempo es acotado, ¿verdad? Pero queremos que ustedes se lleven más recetas para poner en práctica, entonces complementamos con una cantidad de recetas para que ustedes practiquen todo lo aprendido, que como les dije, no tiene solo que ver con las recetas prácticas, sino que tiene un material teórico. A mí me encanta enseñarles para que ustedes puedan aprender sabiendo sobre las harinas sin gluten y no solo copiar y hacer una receta. Digamos, no el copy-pegue, sino que ustedes entiendan el porqué de cada ingrediente en una masa, principalmente esto de las características, que es lo que vamos a ver más adelante, de las harinas sin gluten, ¿sí? Si tienen un cuadernito y una lapicera, ténganla ahí a mano, ¿sí? Para hacer apuntes, porque de todo lo que voy a ir acá hablando, seguramente van a ver cosas que van a decir, esto está bueno anotarlo para no olvidármelo, ¿sí? Van a ser tips o sugerencias también a la hora de preparar sus masas. Igualmente, mucho de lo hablado de la parte teórica también lo reciben en el recetario, ¿tá? Para tenerlo anotado. O sea, el recetario no solo tiene las recetas, sino que esta parte teórica también está en el recetario para que ustedes después puedan hacer repaso de lo que aprendieron en la clase, ¿sí? La clase de hoy está dividida en 3 partes.
En la parte 1 voy a hablar un poco sobre la teoría, sobre las harinas sin gluten y sus combinaciones, que es importante saber, y ahora se van a enterar por qué. En la parte 2 vamos a preparar 2 recetas, y en la parte 3 vamos a hablar sobre las características de las harinas y cómo las utilizo, ¿tá? Un poco sobre sus beneficios, ¿sí?, en nuestra salud, y un poco cómo las aplico en mis masas del día a día, que siempre me gusta contarles también para darles ideas, ¿sí?, para empezar como a abrir, como digo yo, este maravilloso mundo que realmente lo es, para experimentar y siempre seguir aprendiendo. Yo hace años que investigo, que estudio, que practico, y siempre sigo aprendiendo nuevas cosas en la cocina con esta variedad de harinas. Entonces, como hablaba al principio, ¿no? Porque es necesario incluir diferentes harinas, ¿sí?, en nuestras masas. Un punto en particular es para reducir o excluir el gluten, ¿sí? Dependiendo de las necesidades de cada persona, que como les dije, a veces puede ser por un tema de salud, ¿sí?, y a veces puede ser por un interés, maravilloso interés, que es incluir otras harinas para, con ese motivo, reducir el gluten que muchas veces consumimos en exceso en nuestro día a día, que es algo que yo digo siempre, ¿no? Nos levantamos y comemos una tostada, y al mediodía una pasta, y a la tarde una media luna, y a la noche unos canelones, o una pizza, o unas rapiditas, y cuando nos dimos cuenta tuvimos un exceso, que es para nuestro cuerpo real, ¿sí?, poder asimilar tanta cantidad de gluten en nuestro cuerpo y las consecuencias que trae después, ¿no? Para tener una alimentación variada, la importancia de incluir diferentes harinas en nuestra alimentación, que cada una tiene diversidad de nutrientes y también de texturas y sabores en nuestras preparaciones, en este, como les decía, maravilloso mundo, ¿sí? Y para que nuestras masas sean más nutritivas, que no nos quedemos, ¿sí?, con tal vez las calorías vacías que tiene una harina blanca refinada, y que podamos incluir la maravillosa mundo de nutrientes que hay en las harinas integrales y sin gluten, ¿sí? Vamos a ver un poquito entonces sobre las harinas sin gluten, ¿sí? Y antes de eso, a mí siempre me gusta hacer como esta previa, que es pensar en el gluten, ¿no? Primero y principal, porque es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Antes de dar el paso hacia otras masas nuevas, nuestra historia para atrás, o cómo cocinábamos, o cómo nos enseñaron, o las cosas que nos salen bien, todas son con gluten, ¿verdad? ¿Qué pasa con el gluten? Que cuando hablamos del gluten, principalmente hablamos de la harina de trigo, ¿no? La harina de trigo, si bien hoy en día sabemos que no está buena consumirla en exceso, y de forma refinada, y de forma de ultraprocesados, como lo dijimos, en realidad es maravilloso lo que logra en nuestra masa, porque el trigo contiene esta proteína, que es la gluteína, que es el gluten, que es una red, ¿sí?, que cuando entra en contacto con el agua, ¿sí?, en sus diferentes variables de masas, ¿sí?, forma algo que en su textura, en su humedad, en su densidad, en su suavidad, con esa harina sola, ¿no?, logramos preparar una masa de pan, una masa de torta, una masa de budín, una masa de muffins, una masa de pizza, una masa de pasta, ¿sí? Nosotros ponemos esa harina en contacto con el agua y algún otro ingrediente dependiendo de la masa, y esa masa se une, ¿sí? Esa masa leuda, esa masa queda esponjosa, esa masa queda elástica. Todas esas características que necesita una masa para quedar bien,
El trigo lo tiene. ¡Aplausos! ¿Y qué pasa? ¿Sí? Cuando empezamos a cocinar con harina sin gluten, nos damos cuenta que a veces una harina sola no me sirve para lograr todo eso que yo quiero lograr en una masa. Entonces, la mayoría, pero no todas, y de eso vamos a estar hablando también, necesitamos 3 harinas, ¿sí? Las famosas llamadas premezclas, sin gluten, para lograr esas características que queremos en nuestra masa. ¿tá? Y ahora vamos a ver un poquito esas categorías, que como les dije, son 3, para dar textura, sabor, densidad y humedad en nuestras masas. ¿Sí? Entonces, dentro de estas categorías, tenemos la categoría, sería como número 1, ¿sí? Que son las harinas almidonadas o ligeras, o a veces llamadas también livianas. Quédense como con eso, ¿no? Son las livianas, ¿sí? Y ya ahí tenemos una pista, ¿verdad? Cuando decimos livianas, ¿qué le va a dar esta harina a nuestra masa? ¿Sí? Entonces, exactamente le va a dar liviandad, ¿sí? Va a hacer que nuestra masa también quede suave. Y es necesario, por mínimo que sea, que ahora les voy a decir que son harinas que intentamos que no sean en mucha proporción, porque aunque sean harinas sin gluten, son refinadas, como el almidón de maíz, la fécula de papa y la fécula de mandioca, ¿sí? Que si bien son carbohidratos, ¿sí? De asimilación lenta y son buenos, ¿sí? Porque nos dan energía, necesitamos otros aportes de nutrientes para nuestras masas. Pero sí necesitamos esta harina para esto mismo, porque mejora la textura de nuestra masa, le da liga. Estos son almidones, por eso también se llaman almidonados, ¿no? Almidón de maíz, fécula de papa, fécula de mandioca, ¿sí? Estos almidones dan liga en la masa. Eso que a veces con otras harinas sin gluten que se desgranan, si no le ponemos una harina que tenga liga, ¿sí? Es más fácil que nuestra masa se desgrane. Entonces, por eso siempre las incluimos en nuestra masa. Y como decimos, le va a dar ligereza, o sea, liviandad a nuestra masa, y por ende le va a dar humedad y esponjosidad, ¿sí? Porque son harinas que aportan humedad también a nuestra masa y aportan esponjosidad en su textura y, como les decía, se colocan en menor proporción. ¿Tá? Esto son lo que a mí me interesa que ustedes entiendan como de la composición de la masa, porque ahí en el momento de ustedes crear sus propias masas, de crear sus propias premezclas, ¿sí? De sustituir de una masa tradicional que hacían antes con harina blanca, al ustedes entender estas categorías y estas características que da cada harina, va a ser más fácil ponerlas en práctica y lograr buenos resultados. Entonces, la categoría número 2 es la de las harinas medianas, ¿no? Dijimos que las primeras son las livianas, estas son las medianas, ¿sí? Se colocan en mayor proporción, ¿sí? Y son base, siempre necesitamos tener una de estas harinas, ¿sí? O casi siempre, porque siempre hay como excepciones de algunas recetas, por ponerles un ejemplo y traerlo acá, como el pão de queijo o el chipá, que es solo de fécula de mandioca. Pero es una receta específica que tiene esa característica y va a quedar de una manera. Cuando hablamos de nuestras premezclas, ¿sí? Siempre necesitamos esta harina base. ¿Por qué? ¿Qué le va a dar? Le va a dar estructura a nuestra masa, ¿sí? Porque normalmente, si no se la ponemos, puede ser que nuestra masa, ya sea de pan, de torta, de muffins, no quede con una buena forma,
¿sí? Eso sería como la estructura de la masa. Por un lado, la base de afuera, ¿sí? La corteza de nuestra masa, y por dentro todo lo que significa la masa en sí. Esta harina, que es la media, le va a dar esa estructura, le va a dar esa base a nuestra masa sin gluten. Tenemos varias, ahí tenemos variedad para elegir dentro de las harinas medianas, ¿sí? Tenemos la harina de arroz, ahí sería como, ahí en las medianas estaría la harina de arroz blanco, ¿sí? Después tenemos la avena, ¿sí? Que es una harina y cereal, que también lo podemos transformar en harina, que se comporta muy parecido al gluten, y si la pueden consumir, si la pueden incluir, aparte es súper nutritiva y nos ayuda mucho en este cambio de las harinas sin gluten, por esto que les decía, que se comporta muy parecido al gluten, aparte aglutina, y da buenos resultados, aparte que la amamos porque es maravillosa. Y van a recibir también un material de Meli, nuestra nutricionista, que les va a hablar también sobre sus beneficios, ¿sí? Recordando que la avena muchas veces, para quien tiene celiaquía y necesita que las harinas sean certificadas sin gluten, necesitan consumir que diga certificada sin gluten, porque a veces es procesada en los mismos molinos y puede estar contaminada, ¿sí? Con gluten, así que a tener ojo con eso. Después tenemos la harina de quinoa, ¿sí? De este pseudo cereal, y es una harina que es mediana también, y la podemos usar en nuestras premezclas y es súper nutritiva. La harina de garbanzos, que amamos y la vamos a poner en práctica también, porque también es maravillosa nutricionalmente para las personas que tienen diabetes, ¿sí? Es dentro de las harinas mejores, tiene mucha cantidad de fibra y de proteína, ¿sí? Y es baja en todo lo que es el azúcar en sangre también, ¿sí? Después tenemos la harina de mijo y tenemos la harina de sorgo, que son harinas que no son muy conocidas, pero que yo las traigo porque cada vez están más en el mercado. A mí me gusta siempre incluirlas también en las recetas que enseño, y también pueden experimentar con ellas en las premezclas. Y por último tenemos la categoría de las harinas pesadas, ¿sí? O densas también. Dijimos livianas, medianas y pesadas o densas. Y ahí ya la palabra lo dice bastante, ¿no? Es pesada, es densa. ¿Qué le va a dar? Le va a dar, sí, peso a nuestra masa. Va a ser una masa que va a quedar un poquito más pesada por contener esa harina, pero a su vez le va a dar también densidad nutricional, porque son harinas muy nutritivas, y por eso también dan esta densidad y las masas quedan más power, por decir de alguna manera, porque son masas que contienen, son harinas que contienen grasas buenas, de alta calidad, son harinas que tienen mucha fibra, ¿sí? Y por eso también dan rico sabor a las masas, ¿sí? Por ahí tenemos la harina de arroz integral, que yo la amo y ahora la vamos a usar y les voy a mostrar un poquito más de ella también. Ella le da estructura a la masa y es una buena base en nuestras premezclas, ¿tá? Tenemos la harina de trigo sarraceno, que es súper nutritiva, es maravillosa, es un poco más costosa que otras harinas. Yo siempre recomiendo comprar el grano, que en realidad es una semilla, el trigo sarraceno, y procesarla en casa mismo y tener nuestra propia harina de trigo sarraceno. También, como la avena, tiene esto de que se comporta parecido también al gluten, ¿sí? Después tenemos la harina de coco, que es bastante fibrosa y hay que mezclarla bien para que no nos deje la masa muy seca, pero siempre podemos incorporarla, ¿sí? Es muy rica en fibras. Después tenemos la harina de amaranto, que mucho no se utiliza, pero está dentro de estas categorías. La harina de maíz, ¿sí? También, o la harina de polenta, se puede utilizar. Después tenemos la harina de lino,
¿sí? Que es de la semilla de lino, que a mí siempre me gusta incluirla, y también acá podría llegar a entrar la harina de chía, ¿sí? Que son harinas que las ponemos en menor cantidad porque solo con ellas no podemos lograr una buena masa, pero está dentro de estas harinas densas y que está bueno incluirlas porque tienen fibras, ¿sí? Y grasas buenas también. Todas ellas, ¿no? Las que nombré acá, como dice ahí, tienen grasas y fibra y buenos aportes nutricionales para nuestras masas. Y después la maravillosa harina de almendras, que también es otra que yo recomiendo hacerla en casa. Y no solo recomiendo hacerla en casa, tanto la de almendras como la de linaza y como la de chía, no solo porque abaratamos, ¿sí? Porque realmente es más barato comprar las almendras enteras y triturarlas, comprar la linaza y la chía enteras y triturarlas, sino que además, después que se trituran, ellas empiezan, al pasar del tiempo, se ponen rancias. Entonces, si la compramos hechas por ahí, no sabemos hace cuánto tiempo fue elaborada esa harina y está en la góndola. Porque las semillas y los frutos secos, después de triturados, tienden a oxidarse, ¿sí? Y a ponerse rancios. Entonces, está bueno poder prepararlas, las guardamos en un frasquito, en la heladera, que se conservan mejor, y la vamos utilizando en el mes. Pasado ese mes, volvemos a triturar de nuevo, o cada 15 días, a medida que ustedes las vayan usando, ¿sí? Como les decía, se colocan en menor proporción porque puede dejar muy pesada nuestra masa. Y una cosa que es muy importante para nuestras masas sin gluten, ¿sí? Son los aglutinantes, que vienen de ahí, ¿no? El gluten tiene esta proteína que se llama glutina, ¿verdad? Que lo que hace es aglutinar entre las características que tiene el gluten, como hablamos al principio. Entonces, siempre que sumamos un aglutinante en nuestra masa, vamos a hacer que la masa quede más unida, por un lado, ¿sí? No se desgrane, ¿sí? Y a su vez también le va a dar esponjosidad, porque los aglutinantes no solo unen, sino que dan esponjosidad a la masa. Siempre que sumemos un aglutinante, nuestra masa por un lado va a quedar más unida y por otro lado va a quedar más esponjosa, ¿tá? Acá tenemos varios aglutinantes, a mí me gusta usar varios de ellos, ahora les voy a contar cuáles uso más, pero por ejemplo, las semillas de chía y de linaza hidratadas, ¿sí? Puede ser una opción. Hidratadas o directamente cuando preparamos la masa y que se hidraten en la propia masa, ¿tá? La proporción normalmente, si lo vamos a hacer aparte, es una cucharada de chía o de lino en 3 de agua, y ahí tenemos un buen aglutinante para agregar a nuestra masa. Dejamos remojar ahí 5 o 10 minutos, suelta los mucílagos, que es un gel, y ese gel se forma, es lo que hace que aglutine nuestra masa, que una, ¿sí? Y que la deje suave. Otro aglutinante que yo lo utilizo mucho en las masas son los huevos, ¿sí? Nuestros panes, el pan que vamos a hacer hoy, tiene huevos, porque realmente da más esponjosidad a nuestro pan el que tenga huevo, ¿sí? Tal vez si no le ponemos huevo, un pan sin gluten, que se puede hacer también, va a quedar un poco tal vez más tosco o un poco más seco y no tan esponjoso. El huevo le da mucha esponjosidad a las masas sin gluten, no solo de panes, sino de tortas, de muffins, que en realidad es lo mismo a las masas con gluten, principalmente cuando hacemos preparaciones dulces. Sucede eso, ¿no? Cuando hacemos un bizcochuelo, cuando hacemos una torta, cuando hacemos muffins, los huevos siempre dejan las masas más livianas y esponjosas, y un poco es lo que hace también como aglutinante, aparte de que une también en nuestra masa. El psyllium.
¿sí? Es una fibra, es una semilla, que de esa semilla se muele. En algunos países, acá en Uruguay lo venden bastante así, ¿sí? Ya molido, y en algunos otros lugares lo venden en formato de semillas y lo tienen o que triturar o que remojar y poner ese remojo de psyllium. El psyllium tiene mucha fibra, aparte de nutrientes, otros nutrientes, y lo que hace de maravilloso, yo estoy en una etapa, vieron que una en la cocina pasa por etapas, que se enamora de algún ingrediente. Yo la verdad que estoy bastante enamorada del psyllium últimamente porque me encanta cómo deja las masas sin gluten. Es como una masa sin psyllium y otra con psyllium. Es como hay una diferencia, se nota realmente la diferencia en la masa sin gluten cuando le ponemos una cucharada de psyllium. Conviene comprar la mayor cantidad que ustedes, siempre cuando compramos más cantidad, siempre abarata. Como les digo, no se usa mucha cantidad, rinde bastante, rinde un montón, si bien no es un producto de bajo costo, ¿sí? Es costoso, pero dura bastante porque se usa muy poco dentro de las masas. O sea, nos dura bastante si compramos un sobrecito de 250 gramos, aparte es livianito también, ¿tá? Lo vamos a utilizar en nuestra masa sin gluten. Yo igual les voy a dar otras opciones, como les dije, no tienen psyllium, tienen goma llántica o llantana, que también actúa mucho como, ¿qué pasa? Tanto el psyllium como la goma llantana o la goma llántica actúan como aglutinante, pero actúan como espesante. Y esto que hacen, que espesan la masa, hace que la masa quede más parecida, ¿sí?, de lo que queremos lograr a una masa con gluten. Es como que estos dos componentes, tanto el psyllium como la goma llantana, le dan como ese plus extra. Más allá de que la masa tenga huevo, tenga semillas de chía, tenga avena, es como ese plus extra, ¿sí? Extra plus. O sea, podemos poner otros aglutinantes, semillas de chía, huevos, avena, y va a aglutinar nuestra masa y va a quedar bien. Y yo durante mucho tiempo, cuando no existía a la mano el psyllium, porque hace relativamente poco, porque esto que les decía al principio, ¿no? Las masas sin gluten, es como que continuamente estamos aprendiendo en la práctica y van apareciendo nuevos ingredientes que nos hace que nuestras masas queden aún mejor. En un momento apareció el psyllium y dijeron, esto alguien descubrió que si se lo poníamos a las masas quedan más esponjosas y suaves. Y bueno, vamos a ponerle ese extra plus a la masa con el psyllium. Como les digo, pueden no ponérselo. Es un extra que yo particularmente lo recomiendo. Una cucharada de psyllium o, depende de la masa, puede ser una cucharadita de goma llántica o media cucharadita porque espesa bastante, se usa poquito. Si es una masa poderosa, como la que vamos a usar ahora, hacer ahora, que es bastante cantidad de ingredientes, una cucharadita. Si es más una masa poquita, que ya saben que es poca la masa, media cucharadita, ¿está? Y la avena siempre va a colaborar, como les dije, en las harinas medias. Siempre que pongamos avena en una masa, va a quedar parecida al gluten, ¿sí? Voy a aprovechar esta pausita acá de la parte teórica, un poquito de agua. No sabía si era de la masa. Muy bien. Vamos a ver un poquito las premezclas que yo más utilizo, y muchas veces lo que recomiendo es que esa premezcla ustedes la pueden preparar, ¿tá?, y tenerla pronta para después preparar sus propias masas en un frasco. Y si no, cada vez que van a hacer una preparación, normalmente las proporciones que tenemos acá son preparaciones básicas de lo que más o menos casi siempre una masa lleva, que normalmente son 2 tazas de harina, ¿sí? Entonces,
podemos perfectamente sustituir una masa de torta, ¿sí?, que tiene 2 tazas de harina blanca, por estas cantidades de esta primer premezcla básica, que es una taza de harina de arroz integral. Siempre intentamos, cuando usamos harina de arroz, que sea integral, porque ahí tenemos, ¿no?, todos los nutrientes que tiene el arroz, el grano entero del arroz. Media taza de fécula de mandioca y media taza de fécula de papa o de almidón de maíz. Esta masa sirve para tartas, para scones, para panes, para pizzas, para tortas, para budines, y es una masa básica que es como la masa que podemos empezar con ella para probar. Y de hecho este pan que traje hoy, que si bien le vamos a poner otros ingredientes para hacerlo un poquito más nutritivo, les traje como este pan básico. Es el pan que yo le digo que es el pan más fácil del mundo, el pan sin gluten más fácil del mundo, porque es bien para poner la práctica al principio, y es un pan que sí o sí, después ustedes me dirán, les tiene que quedar bien, ¿sí? Después tenemos la 2, que sería una harina, una premezcla sin gluten, que es una de las que yo más uso en la práctica, en esto de después seguir como probando y seguir avanzando y cambiar, ¿sí? En la cocina uso mucho una taza de harina de arroz integral con una taza de harina de avena o de sorgo. Esas dos juntas, ¿sí? Y si queremos le podemos poner un poquito de fécula de mandioca, sí, que también le va a dar suavidad a la masa y también va a ayudar a unir. Pero esas dos, esa mezcla de esas dos queda muy bien, por ejemplo, si le ponemos a una torta una taza de harina de arroz integral y una taza de harina de avena o de sorgo. La utilizo mucho principalmente en lo que es budines y tortas, estas dos juntas, ¿sí? Después, dentro de los que son las premezclas, tenemos aquellas más nutritivas, como puede ser esta, que tiene una taza de harina de arroz integral. Esto no se preocupen, ustedes si quieren anoten, pero no se preocupen que lo tienen en el recetario que van a recibir al final, ¿tá? Una taza de harina de arroz integral, una taza de harina de garbanzos y cuarta taza de fécula de mandioca. También la harina de arroz integral, que es una harina densa, tenemos una harina media, que es la de garbanzos, y una harina liviana. Ahí tenemos las 3 características de las harinas para lograr una buena premezcla. Esta, por ejemplo, yo hago muchos pancitos rápidos, ¿sí? Con polvo de hornear, por ejemplo, quedan muy bien y van a tener algunas opciones en el recetario para ponerla en práctica. Después tenemos, creo, si no me equivoco, a ver, la próxima. Esta, que es muy parecida, pero en vez de ser con harina de garbanzo, es con harina de trigo sarraceno, ahí como una variante también, tanto como para panes, como esta me gusta mucho para budines, por ejemplo. Porque ¿qué pasa? La harina de garbanzos a veces en lo dulce, si bien queda bien, hay gente que le parece un poco invasiva, por eso la uso más para salado. Pero esta con trigo sarraceno, que es un poquito más suave, el sabor va muy bien en budines y tortas, ¿tá? Entonces, ahora vamos a ir, terminamos un poquito la primera parte, ¿sí?, teórica, y vamos a introducirnos a cocinar. Y me gustaría que pongan por ahí en los comentarios qué les pareció hasta ahora la clase. Ahí tienen en pantalla, también es el recetario que ustedes recibieron. Quiero que cuenten también ahí en los comentarios si hay alguien que va a cocinar en vivo, si hay alguien que está ahí, se entendió perfectamente.
divino. Cuenten ahí si hay alguien que va a cocinar en vivo. Así estamos por acá también, atentas. Yo cocino en vivo, dice Viviana por ahí, qué bueno. Voy a cocinar en vivo, muy clarito, qué bueno. Yo quiero hacerlo con vos. Buenísimo. Perfecto. Qué lindo. Ahí. Voy a cocinar, dicen por ahí. Yo cocino. Ah, bueno, son un montón, me encanta. No tengo auxilio una hora. Pueden utilizar cualquiera de los otros aglutinantes, ¿tá? Igual es una masa que si ustedes la hacen así, al pie de la letra, que ahora vamos a ver, todos los ingredientes, si no, en el caso de que no tengan ni goma llantana ni psyllium, es una masa que tiende a quedar bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una buena premezcla base, ¿sí? Que aglutina muy bien y que da esponjosidad, que ahora vamos a ir viendo harina por harina. Goma guar puede ser, también hay pregunta Virginia. Qué bueno, Liliana, está lindo el libro, sí, muchas gracias. Lucía, no importa si no podés cocinar en vivo, después, si podés preparar recetas, siempre nos encanta recibir fotitos de ustedes cuando van logrando y poniendo en práctica, ¿sí? Me mandan por Instagram, ¿sí? Por alguno de los grupos de WhatsApp también. Entonces, como les decía, tiene una buena premezcla, tiene huevos, ¿sí? Le podemos poner semillitas de chía, si tenemos, ahora les voy a mostrar también cómo las utilizo, las semillitas de chía en la masa, ¿tá? Entonces, acá hay dos formas de hidratar, ¿sí? Nuestro, que en realidad no sería hidratar, perdón, que me equivoqué de la palabra, ¿sí? Sería esto de activar nuestra levadura. ¿Cómo es una levadura seca? Normalmente, si nosotros agarramos y mezclamos todo en un bowl, ¿sí? La levadura seca instantánea funciona. Hay quien dice, panaderos, de que está bueno activarla, ¿sí? Esto a veces uno quiere acelerar los pasos y dice, mezclo todo y como sé que también me queda bien, ¿sí? Voy por mezclar todo. Que yo muchas veces lo hago, porque por ejemplo tengo un robot de cocina, a veces mezclo todo ahí adentro, doy el botón mezclar, mezclo todo a la budinera y me sale bien. En una batidora, por ejemplo, también podría ser, poner todos los ingredientes en la batidora, poner un poquito a batir ahí y también va a quedar bien. Yo les voy a mostrar la forma manual para que lo haga cualquier persona que no tenga ni un electrodoméstico, ¿está? Entonces, pero sepan eso, que si ustedes tienen una buena batidora, una buena procesadora, que ustedes normalmente preparan masas ahí, utilícenlas si quieren, ¿está? Ese formato batidora o el formato procesadora, ¿está? Y si no, así lo van haciendo de forma manual. Nada, esas cositas que uno quiere, a veces, chucherías de la cocina que nos gusta tener, ¿verdad? Utensilios. Yo acá lo que voy a hacer es activar ahí la levadura, ¿sí? Con un poquito ahí, 2 cucharaditas, más o menos 2 cucharadas, de la propia harina que voy a usar para la masa, ¿está? ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a agarrar también un batidor, para tener a mano, es ponerle el azúcar junto y el agua, agüita tibia, por acá. Hasi, Y voy a mezclar un poquito. Hasi, ¿puedes bajar un poquito la cámara para que se vea mejor?
Ah, no se ve bien ahí. Disculpen. Gracias, Yu, por avisar. Ahí creo que estamos bien. Un poquito tal vez para atrás. Ah, sí. Entonces, un poquito del agua. Acá están los 400 mililitros, ¿verdad? Ah, está bien ahí. Ah, no, no lo voy a usar porque ya lo tengo. Entonces, un poquito del agua, de la propia masa, y dejo esto activar un poquito ahí. Como les decía, ¿es necesario hacerlo? No. Hay panaderos que prefieren hacerlo así, por separado. Se puede mezclar todo junto. Pero esto hace ahí que nuestra levadura leude un poquito solita por ahí. Mientras tanto, vamos haciendo la otra parte de los ingredientes, que van a ser los huevos, ¿sí? Van a ser 2 huevos. Yo en esta parte lo que voy a hacer es poner los ingredientes líquidos, ¿sí? Ahí puse 2 huevos, lo voy a mezclar con el aceite de oliva, media taza, o el aceite que ustedes tengan, ¿sí? El aceite de oliva que le da un rico sabor, aparte de que es una grasa muy buena, el aceite de oliva extra virgen, porque no es un aceite refinado, ¿sí? Es un aceite de buena calidad, se puede obviamente consumir en crudo, aprovechamos todas, ¿no?, sus propiedades maravillosas, pero si lo cocinamos también es muy bueno en nuestras preparaciones y por ende para nuestra salud también, ¿sí? Ahí batiendo mis huevos con el aceite y voy a agregar el resto del agua. Una cosa que necesitan, que eso también está bueno, que lo anoten ahí en su cuadernito, es que las harinas, no solo las harinas sin gluten, sino las harinas integrales en general, son harinas que necesitan mayor hidratación. Entonces, normalmente nuestras preparaciones de masa sin gluten siempre son más líquidas que nuestras preparaciones sin gluten, perdón, con gluten, ¿sí? Una preparación con harina de trigo, ¿tá? ¿Por qué? Porque absorben mayor cantidad de agua. Y si le ponemos poco líquido a nuestras preparaciones sin gluten, es más fácil que queden resecas, ¿sí?, o que queden duras. El agua, el líquido, en gran cantidad en nuestras preparaciones sin gluten, va a hacer que nuestras masas queden más esponjosas porque hidratan mejor, ¿sí? Entonces, yo cuando les pasé la receta, por un lado, les pasé las cantidades de harinas que vamos a utilizar, que son las 3 harinas de nuestra premezcla. Esa premezcla la podemos unir toda y tenerla en un frasco, ¿sí? O podemos ponerla por separado, ¿tá? Por acá, por ejemplo, si yo agarro estas 3 harinas y las paso para acá tengo la fécula de papa, que se consigue menos, pero también se consigue. Si no la consiguen, puede ser almidón de maíz. La fécula de mandioca, que son 2 harinas almidonadas. ¿Y qué pasa? En esta masa base, ¿sí?, de nuestras preparaciones sin gluten, cuando estamos comenzando esta premezcla base,
va a ser que nos quede como una masa más clásica, que tal vez para empezar en esto de nuevas texturas sea como la mejor premezcla para empezar. Después podemos, si nos animamos, a ir variando, a incluir la más nutritiva. A mí lo que me gusta aprovechar con esta premezcla es agregarle, por ejemplo, para hacerla un poquito más nutritiva, y esto es un tip que les dejo por acá, es una cucharada de harina de chía. Y acá estoy aportando más fibras a nuestra masa y más grasas buenas. Esta harina de chía que yo tengo acá, la preparé, como les dije anteriormente, que es triturar las semillas de chía o de linaza o de almendras, y la tenemos en frasquito en la heladera. Yo me preparo este frasquito, lo guardo en la heladera aproximadamente un mes, seguro sé que lo voy a usar, y tengo mi frasquito ahí de semillas de chía, que son las semillas de chía trituradas, ¿sí? Esto es un extra, ¿está? La receta base no lleva la chía. Esto es un extra que yo les enseño para que nuestra masa quede más nutritiva, ¿sí? Aportamos más fibra y más grasas buenas en nuestra masa. Entonces, ahí voy a poner nuestras harinas, nuestras premezclas de harinas. Después, esta masa base podemos ir nutriéndola, cambiándola. Un día le quiero poner zanahoria rallada, incluir un vegetal. Un día la quiero hacer con nueces y pasas de uva, por ejemplo, un pan con nueces y pasas de uva. Pueden después ir probando variantes, ¿sí? Mezclamos un poco, voy a usar el batidor acá. Y ya voy a ir sumando nuestro levain acá, que es nuestra levadura, ahí activada, ¿sí? Seguimos mezclando. Como pueden ver, que ahora les acerco un poquito, es una masa que es bastante líquida. Igual, siempre pasa con una masa tradicional de harina blanca, obviamente va a pasar con una masa sin gluten, con más razón por la cantidad de fibra que tiene las harinas que estamos utilizando. A medida que la vamos dejando un ratito, ella va espesando. Y ahora quiero que van a ver otra diferencia que les voy a mostrar. ¿Ven? Que acá tengo una masa bastante líquida, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es agregarle, por un lado tengo las semillitas, voy a poner un tercio de taza de semillitas. Hice un mix, linaza, girasol. A mí el lino es una cosa que me encanta, como queda en el pan. Tengo como una memoria afectiva ahí con el lino en el pan, porque en mi casa, cuando yo era niña, se ponía semillitas de lino en el pan integral y tiene sabor a mi infancia. Entonces me gusta ponerle al pan. Aparte es como el saborcito que suelta el lino, que tiene un aceite, que es el aceite de lino, que le da como un saborcito y un aroma extra al pan. Entonces acá le puse girasol, semillas de lino, justo tenía de las dos, de la marroncita y de la dorada, pero puede ser semillitas de sésamo, semillitas de chía extra, semillas de zapallo, las que ustedes tengan y quieran, ¿sí? Y acá le voy a poner el psyllium, y notoriamente va a pasar que cuando le agrego el psyllium, espesa. Y eso pasa cuando le ponemos psyllium y cuando le ponemos goma xantana o goma xántica o goma guar. Porque recuerdan que les dije que son espesantes de nuestra masa, ¿sí? Entonces, ahí mezclamos bien. Y por último, el último ingrediente que me falta es la sal.
que ahí es opcional si le ponen sal al pan o no. Podríamos después ponerle gustitos, hacer un pan de ajo, hacer un pan de cúrcuma, ¿sí? Ponerle romero, tomillo y hacer un pan especiado, ¿sí? Podemos hacer diferentes variantes. Entonces acá dejo un poquito y mientras voy a agarrar la budinera para pasar nuestra masa de pan. Estoy acá buscando un trapito. Voy a pasar acá. Esta masa de pan, cuando la pasamos a la budinera, normalmente lo que queremos, ¿sí? Es que, acá tengo aceitito, la aceité un poquito. Normalmente lo que queremos es que duplique la masa. Entonces yo normalmente lo que recomiendo es mínimo 1 hora de leudado, ¿está? ¿Podemos dejar más tiempo? Sí, porque tampoco es que va a leudar muchísimo más. No va a pasar que con estas cantidades, ¿no? Y esta cantidad de levadura que le pusimos, no tiene muchísima cantidad de levadura, porque a mí particularmente los panes que tienen mucha levadura les siento el sabor a levadura y no me gusta, y es como que en realidad queremos apurar el leudado del pan, pero después no tenemos un buen resultado porque es un pan, eso, con mucho gusto a levadura, ¿sí? Entonces, podemos dejarlo más tiempo, podemos dejarlo 2 horas, va a ser un pan que va a tener una buena hidratación. Y este pan, al tener esta masa, perdón, porque todavía es una masa, no es un pan, va a ser un pan cuando esté pronto. Esta masa, así, mientras queda ahí, leudando e hidratando, ella va a seguir espesando. Vieron que está bastante líquida, ¿sí? Ella va a seguir espesando. ¿Qué le podemos poner? Por arriba unas semillitas, que además queda lindo. Yo amo este pan. Y lo que hago, porque obviamente vieron que muchas veces cuando el pan sale del horno y está recién hecho es una tentación, ¿verdad? Entonces, como ahí, pero después, como algunas rodajitas, pero después ya lo corto en rodajitas y ya lo guardo en la heladera para luego tener para los días siguientes, para, por ejemplo, hacer tostaditas. Acá hacemos mucho en mi casa eso con mis hijos. Yo ya tengo el pan pronto en la heladera, ¿no? Ponele que lo hago el domingo o el lunes, ¿no? Tal vez comemos alguna rodajita del pan recién hecho, pero ya lo pongo en rodajas, lo guardo en la heladera y ya, por ejemplo, mañana tengo las rodajitas de pan para hacer con tostadita, con quesito por arriba o con un poquito de palta, y tengo el desayuno ya en esa hora de la mañana, por ejemplo, que mi hijo va al liceo y tengo que solucionar el desayuno, soluciono con estas tostaditas de este pan. Y funciona súper bien, tanto de estos como de otros panes que preparo, siempre como que hago eso, fracciono en rodajas y luego preparamos tostadas, que es como más nos gusta, a veces sándwiches calientes también, pero ese formato, lo bueno, o sea, y esto, vieron que yo hice un pan, ¿no? Porque les enseñé a hacer un pan. Pueden duplicar la receta y aprovechar que prendemos el horno y hacemos 2, ¿verdad? Y ahí depende de cuántos comensales son en la casa, por ahí me dicen, si a mí un pan no me da para nada. Me da para un desayuno porque somos muchos. Entonces ahí esto, ¿no? Pueden hacer 2, pueden hacer 3, ¿tá? Triplican, duplican, triplican la receta, aprovechan esto que prendemos el horno para hacer varios
y ya tenemos solucionados nuestros desayunos de la semana, ¿está? Entonces, este pancito va a quedar leudando. Hoy no nos va a dar el tiempo, ¿verdad?, de hornearlo, pero yo lo tengo pronto y ahora en un ratito tengo uno pronto que preparé hoy para mostrarles cómo queda, ¿tá? Para que puedan ver el resultado final. Entonces, pasos a seguir. Hasi, pero tal, lo dejaste leudando ahí, ¿y qué hago yo acá en mi casa, ¿no? ¿Cuándo lo pongo al horno? ¿Qué hago? Bueno, vamos a esos pasos. Queda leudando. ¿Tá? Yo recomiendo como mínimo un día que estén muy apuradas y necesitan sacarlo porque se tienen que ir, 40 minutos, mínimo, ¿tá? Una hora, entre 40 minutos y una hora. Pero si pueden dejarlo, siempre le va a venir bien al pan, ¿sí? Una mayor hidratación, mayor leudado, vamos a tener mejores resultados. O sea, si nosotros estamos en casa y podemos dejarlo 2 horas leudando, vamos a tener un mejor resultado después en el pan. Eso ustedes lo van a ver en la práctica también, pero acuérdense de mí en esto. Mínimo 40 minutos, una hora, y también más, 1 hora y media, 2 horas, hasta 3 horas. Seguro es un pan que no se nos va a desbordar, ¿tá? Que es un pan por la poca levadura que tiene, que va a ir ahí como leudando de a poquito. Porque, o sea, ¿qué pasa? Ustedes no ¿vieron cuando preparamos yo, por ejemplo, que durante mucho tiempo en mi vida, desde mi infancia, que aprendí a hacer pan integral con mi mamá? El pan integral normalmente con levadura y con trigo, uno lo deja leudando y llega un momento que si no lo metes al horno se desborda porque leuda mucho, la harina de trigo leuda mucho. Las harinas sin gluten no leudan tanto, entonces por más que quede tiempo ahí, ustedes no van a ver que es un pan que en su leudado, después en contacto con el calor en el horno, sí van a notar la diferencia en el leudado, ¿tá? Porque ahí cuando entra al horno precalentado, y ahí vamos a la parte del horno precalentado, ¿sí? 180 grados, no más que eso, porque si no tiende a cocinarse por fuera y quedar crudo por dentro. 180 grados está bien ahí, 170, 180 grados. Lo precalentamos un ratito antes, 20 minutos, media hora, depende del horno de cada uno, qué tan rápido agarra calor. Como digo, cada horno es, ¿no?, un mundo aparte. Entonces, ustedes ya conocen su horno, saben cuánto demora ahí en estar calentito, horno precalentado, y se va al horno, ¿tá? Normalmente este pan en el horno a 180 grados se cocina en unos 35 minutos, 40 minutos, lo mismo, depende del horno de cada persona. Estos hornos hoy eléctricos, que bueno, yo contaba un poquito por Instagram, estamos estrenando horno, que estaba sin horno acá, en esta casa nueva, venía como ahí con unos hornitos portátiles, hasta, bueno, ahora tener mi horno, y este horno eléctrico que tiene, ¿no?, caloventor y cocina de abajo y de arriba, es un horno que cocina bastante rápido, 35 minutos, tal vez ya está pronto, pero hay hornos que son un poquito más lentos, le puede llevar 40 minutos. La idea es que esté doradito por fuera, ¿sí? Y yo uso mucho en la cocina el dedómetro, ¿sí? Que les digo, que toco. A mí me funciona el dedómetro. Hay gente que le funciona pinchar con un palito, con un cuchillo, ¿no? Y que salga seco, que a partir de la media hora de cocción más o menos ya nos damos cuenta, ¿no? Eso no lo hacemos al principio porque el pan o la torta que esté en el horno se puede bajar. Yo uso mucho el dedómetro como al tacto, así ya me doy cuenta si ya está, entre que está doradito, ¿no?, y toco y está firme, ahí más o menos ya estaría para sacar, ¿tá? Después que apagamos el horno, lo podemos dejar 5 minutos antes de sacarlo, depende de la temperatura que haya afuera, a veces no conviene sacarlo de golpe, y ahí lo dejamos, no lo desmoldamos enseguida, no desmoldamos en caliente el pan recién sacado, ¿tá?, porque tiende a pegarse.
Dejamos 10, 15 minutos y ahí sí desmoldamos nuestro pan, que no lo vamos a cortar en caliente. ¿Está? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuestro pan, cuando está caliente, sigue cocinándose. ¿Está? Entonces, muchas veces, cuando lo cortamos antes de tiempo, él queda como apretado, como apelmazado, porque fue cortado en caliente. No sé si ya les ha pasado. A mí a veces por ansiosa, ahora no hacerlo, ahora tengo más conducta, ahora de grande tengo más conducta. Antiguamente me pasaba más, que quería cortarlo porque quería comer un pedacito de ese pan calentito. Entonces, a veces, no sé si ya lo experimentaron, cuando cortamos nuestro pan y todavía está caliente, como que está apretado, está húmedo, está como mojado. ¿Por qué pasa? Y después, por ende, al cortarlo queda todo en ese formato. Entonces, si lo dejamos enfriar, terminar de cocinarse bien, ese pan nos va a quedar en su punto justo, que es como queremos que quede, ¿está? Apenas enfríe, ya podemos cortarlo para probar, porque nada más rico que un pan recién hecho, ¿verdad? Hay una diferencia grande. Después nos encanta, lo hacemos también, tostaditas. De hecho, yo muchas veces lo como sin ser en tostaditas, a mí me gusta, pero te cambia. O sea, el pan del día es una cosa y el pan al día siguiente ya es otra. Que también es rico, pero bueno, hay como un extra del pan recién hecho que es muy rico. Y nada, yo feliz de que ustedes preparen este pan en su casa, por favor. Todas ahí vayan poniéndome en los comentarios si no lo están preparando hoy, quiero que se comprometan a que lo van a preparar, porque acá para eso estamos, para aprender y poner en la práctica. El aprendizaje termina de suceder cuando lo ponemos en práctica, ¿no? La práctica hace al maestro. Entonces, a poner manos en la masa y a preparar este pan ahí. No veo que me estén poniendo comentarios, ¿eh? Quiero leerlas, no se me duerman. No se me duerman que es lunes, la energía arriba, que todavía vamos a cocinar algo más y vamos a seguir aprendiendo un poquito más en esta clase de hoy. ¿Sí? Ahí preguntan algo del desgrane, del pan. Tiene que ver con todo esto que vimos, ¿sí? En lo que es de una buena premezcla, las harinas, ¿sí? Sus categorías y sus características. Lo hice, ahora dejarlo de leudar. ¡Qué bueno! La premezcla, las harinas y sus categorías, los aglutinantes, para que no se nos desgrane, ¿sí? Usar alguno de los aglutinantes, importante, ¿sí? Eso sería como el básico para que nuestro pan nos quede bien. Después puede haber alguna particularidad. A mí me ha pasado que alguna vez, o sea, mismo que yo antes de preparar masas sin gluten tengo un largo recorrido en las harinas integrales de trigo, y un pan a veces te puede quedar diferente un día al otro, y a veces no sabes si fue la harina que usaste, hiciste el pan como lo haces siempre y lo dejaste leudar como lo leudaste siempre, ¿no? Pero a veces puede ser que justo la harina que usamos, ¿no? Por ahí estaba más seca porque tenía más tiempo, por ejemplo. Y otra cosa, otro componente que lo vuelvo a repetir y grábenselo, es el tema de cantidad de líquido. La hidratación también va a colaborar en que en nuestro pan no nos quede demasiado seco y por ende se desgrane. Eso es importante. La hidratación de nuestro pan, la cantidad de líquido que le ponemos. Y cuando digo pan, no solo digo pan, digo tortas, digo budines, digo muffins, ¿tá? Todas nuestras masas necesitan buen líquido e hidratación. La próxima vez sale, dice Ana por ahí, buenísimo.
Ahora yo quiero enseñarles algo que en mi cocina lo pongo mucho en práctica, que son los pancitos rápidos, porque divino. Cuando le entramos a la cocina, le entramos a la masa, preparamos, hacemos todo este ritual del pan, que para mí algo maravilloso del pan, que a mí me enamora, de que tiene esto como también ancestral, pero que tiene esto del ritual, ¿no? De esa masa que preparamos con esas harinas, que llevó un tiempo de leudado, ¿no? Que pasó por todo el proceso y que luego fue horneado y sacamos un pan con ese aroma y con esa textura maravillosa y que por ende la vamos a tener, como dijimos, para varios días. Pero es real que la vida muchas veces tenemos que solucionar alguna masa rápida. ¿Para qué? También para no caer en el pan de paquete, para no caer en el pan flauta, para no caer en las galletitas, ¿verdad? Que nos solucionan la vida. Podemos ser nuestra propia solución de vida, ¿sí? Que es preparar nuestros propios pancitos rápidos de sartén. Hay mucha variedad, ustedes en el recetario también van a tener. Este es un pancito que a mí me encanta, porque también la base, si bien podemos variar nuestras harinas, es la harina de garbanzo, que como dijimos es una harina que amamos, ¿sí? Porque es alta en fibras, alta en proteínas, ¿sí? Tiene bajos niveles de azúcar en sangre, entonces por ende, para las personas con prediabetes, diabetes, ¿sí? Personas que tienen ahí temas con todo el tema del azúcar en sangre, que hay diversidad, ¿verdad?, de ahí de temas con respecto a eso hoy en día. La harina de garbanzos es maravillosa y es súper versátil. A mí me encanta probar. De hecho, el otro día probé un budín hecho por mi cuñada, que también de la familia, de los que nos gusta incluir harinas más nutritivas, hizo un budín muy rico que lo quiero reproducir en un budín dulce con harina de garbanzos y le quedó muy bien, ¿sí? Es obviamente una harina que es un poquito más fuerte de sabor, pero quedó muy bien también. Me está cargando acá, a ver. Disculpen que estoy acá. ¿Te pasé la receta? Porque no me hables. Pero bueno, este pancito de sartén tiene esto de que mezclamos todo, nos llevará 2 minutos mezclar todo, y es a la sartén, ¿sí? Tapadito, vuelta y vuelta. ¿Cómo lo podemos comer? ¿No me ven? ¿Me están viendo ahora? ¿Sí? Ah, perfecto. Está. Porque alguien puso ahí no te veo. Si no me estás viendo, por ahí probá salir y volver a entrar. La persona que esté como con temas de conexión, a veces es eso, es salir y volver a entrar. Es eso, nos sale un pancito redondito de sartén. Si quieren hacer más cantidad, porque no es solo para ustedes, tienen que hacer para más integrantes de la familia, es duplicar, triplicar la receta, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es, estas cantidades son para uno, ¿sí? Entonces, vamos a poner 3 cucharadas de harina de garbanzo, que va a ser la harina base de este pancito de sartén.
Una cucharada de harina de chía, que también va a ayudar a aglutinar. Porque, ¿qué pasa? Este pancito es una variante para aquellas personas también que no pueden consumir huevo. No tiene huevo, ¿está? ¿Le quieren agregar un huevo porque le quieren aportar más proteína y más volumen y más esponjosidad? Pueden agregárselo, ¿está? No hay problema. Pero es una variante, ¿sí? Para aquellas personas que no pueden consumir huevo o son veganas, por ejemplo, o tienen alguien en la familia. Es siempre como una opción de esto también de la variedad en la cocina. Una cucharadita, ay, ya tenía todo por acá, y ella agarrando de los frascos. La costumbre de los frascos, la loca de los frasquitos. Entonces, por acá tenemos, me falta la harina de chía o semillitas de chía, perdón, de lino dorado. A mí me encanta el lino dorado porque es como un poquito más suavecito. Son como dos variantes, puede ser cualquier lino, cualquiera de los dos el que consigan. A mí por eso de experimentar y variar, me gusta tenerlo en la cocina, el lino dorado, porque se consigue fácil, ¿tá? Pero dependiendo. Y la fécula de mandioca, que también va a ayudar a unir, es la harina liviana, ¿se acuerdan? Que va a dejar nuestro pancito más esponjoso y elástico. Vamos a ponerle el psyllium, que también va a ayudar a unir y a aglutinar. En este caso tampoco tiene huevo, entonces está bueno que esté presente el psyllium, y un poquito de sal. Ahí tenemos una cucharadita de polvo de hornear, para que quede esponjosito también nuestro pancito. Y 6 cucharadas de agua. Acá un poquito. Lo tengo acá un poquito más. 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Uso la misma cuchara de masa para entreverar todo. Es un pancito muy alto en fibras, en grasas buenas, en proteínas. Es como un pancito rápido de sartén, como me gusta decirle, pero a su vez es un pancito bien proteico, ¿sí? Y acá esto es una base, ¿sí? Se le puede agregar un poquito de zanahoria rallada, un poquito de zucchini, ¿sí? Un poquito de sal de ajo o de ajo en polvo y le da saborcito a ajo. Pueden jugar ahí con los sabores. Y esto de agregarles vegetales a las masas, ¿sí? Entonces, voy a prender por acá la sartén. Y acá tengo un restito de aceite que me quedó. ¿Me alcanza? Sí. Ahora les voy a mostrar cómo queda la masita. Es una masita que queda ahí un poquito espesita, o sea, no es como una masa de crepe, porque la masa de crepe es un poco más líquida, ¿tá? Como nosotros queremos lograr un pancito altito, la idea es que lo vamos a poner en la sartén, que ahora les voy a mostrar,
del tamaño, así más o menos como que fuera una arepa, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar cuando lo pongo en el sartén. Ahí la sartén ya está caliente. Ahí, ven, circular en la sartén, ahí lo puse, lo dejo ahí a fuego medio. Y lo ideal para que se cocine un poquito más rápido, si tienen una tapa, ¿sí? Cualquiera, de cualquier olla que ustedes les sirva, en esa sartén, lo tapan para que se arme ahí como un hornito, ¿sí? En la sartén tapadito. Que no es lo mismo que cuando preparamos un crepe o una filloa a la sartén, que no necesitamos tapar porque es tan finita que la hacemos vuelta y vuelta, ¿sí? Así que entonces, ahí tenemos, la idea es que para saber si ya está pronta para dar vuelta, ¿sí? Se forme una base abajo. Si se forma una base, está doradito, ¡ting!, lo damos vuelta cuando está doradito, ¿sí? Mientras tanto, mientras se cocina un poquito, ahí voy a mostrarles el pancito que anda por acá. El pancito que yo preparé hoy es la misma masa, tal cual, el que preparamos recién. Y miren cómo queda. ¿Sí? Lo horneé hoy al mediodía para ya tenerlo pronto y mostrárselos. Y les voy a mostrar en una tablita. Ahí, cómo queda. Tiene una buena corteza, ¿sí? Leudó muy lindo. Es real una cosa que pasa con el leudado de panes, que te puede variar. O sea, este pan yo lo hice la semana pasada, por ejemplo, y no me hizo, por ejemplo, esta gran panza que me hizo hoy acá en el medio. Sí leudó, quedó altito y redondito, pero esta vez, por ejemplo, me hizo más esta panza en el medio, ¿ven? Y eso muchas veces sí tiene que ver con el tiempo de leudado, pero a veces tiene que ver con la temperatura que tenemos ese día, si hace más frío, menos frío, la temperatura de la casa, ¿sí? El horno que tanto calentó. Vieron que la comida siempre nos queda diferente, ¿no? También, no solo pasa con las masas, sino pasa con el sabor de muchas comidas que siempre preparamos y que cada vez es única. Con los panes un poco, bueno, eso, pasa lo mismo, ¿sí? Entonces ahí pueden ver, es un pan que queda suavecito, tiene un lindo leudado, adentro se formó una linda red, ¿sí? Ahí del pan, ahí tienen las semillitas, ahí tienen una rodajita, voy a cortar otra para que vean. ¿Ven? Es un pan que queda tiernito. Obviamente, como les decía, como toda masa y todo pan, se va secando a medida que pasan los días y por eso muchas veces después lo comemos en formato tostadita. Y por esto de que lo guardamos en la heladera y también ahí se seca un poco, ¿sí? Pero de sabor es muy rico también, en todos sus formatos. Mismo siendo esto del pan del día o a los días siguientes. Ahí voy a dar la vuelta. ¿Ven? Ahí le doy vuelta. El pancito de sartén.
y lo vuelvo a tapar. Entonces, ahí el pancito. Y mientras se termina ahí de hacer nuestro pancito de sartén, un poquito lo que les quería contar, como para cerrar esta clase del día de hoy, es las harinas que yo más uso, ¿sí?, en casa. Que ahí un poquito lo vamos a poner ahí en pantalla, si lo tenemos por ahí, traer un poquito de cuáles son las harinas que yo más uso, ¿sí? Las tengo por acá, las tengo reinas en mi alacena, como digo. A ver si Yu anda por ahí para abrir la pantalla. Ahí en compartir pantalla. Ya está, Hasi. Ah, no lo veo yo desde acá, por eso. A ver si hay forma de que lo vea. Ahí, en esta pantalla. Bien. Tuve que cambiar de pantalla y ahora sí lo veo. Así acompaño desde ahí. Divino. Una reina en mi cocina desde siempre, desde antes de conocer la mayoría de las harinas sin gluten, es la avena, ¿no? La avena es aquel cereal que conocemos más de siempre, ya lo tenemos como incorporado, es un cereal que dentro de las harinas y diferentes cereales que hemos incorporado en nuestra alimentación, podemos decir la cremita de avena, que siempre es de la época de nuestras abuelas, ¿no? La cremita de avena, las galletas de avena, las cookies, ¿no? Es algo que ya estamos como bastante familiarizados. Y es esta harina que yo les digo, ¿sí?, que es muy parecida al gluten, a la textura que le da a las masas. ¿Sí? Yo ya apagué por acá en la sartén, ahora cuando terminemos se las muestro, no se preocupen que no se me va a quemar. La textura que les da a las masas es muy parecida al gluten. Y de hecho es una harina que yo recomiendo muchas veces empezar por el cambio. Por ejemplo, una torta que hicimos de toda la vida, que nos gusta mucho y nos cuesta dejarla. Entonces yo le digo, una cosa que pueden hacer para empezar es, si la receta dice 2 tazas de harina blanca, es sacar una taza de harina blanca y agregar una taza de avena. Eso como básico, como para empezar a nutrir aún más nuestra masa, porque ahí por ejemplo tenemos, les compartimos, que también lo van a tener en el recetario, cómo nos ayuda la avena en nuestra alimentación y en nuestra salud, ¿no? Ayuda a regular el tránsito intestinal, la digestión, ¿sí?, y la sensación de saciedad. ¿Sí? Uno cuando consume avena realmente se siente más saciado, se siente más nutrido y por ende va a comer menos. Tal vez un pan que tiene avena o una torta que tiene avena, en vez de comer más cantidad, al saciarnos más comemos menos cantidad, ¿sí? Regula los niveles de azúcar en sangre, es buena para la salud cardiovascular, favorece la microbiota intestinal, por ejemplo, contiene proteínas y grasas buenas, que esto es algo que siempre traemos. Meli, nutricionista que trabaja con nosotras, siempre nos trae esto de las harinas, ¿sí?, que tienen proteínas y grasas buenas, y de la importancia de incluir estas harinas en nuestra alimentación. Y una de ellas, en este caso, es la avena y la harina de garbanzos, por ejemplo, que ahora también la vamos a ver. Gracias al magnesio, la avena ayuda al buen funcionamiento del sistema nervioso y puede mejorar el sueño y el estado de ánimo. Yo siempre digo, en invierno, en esto que tenemos frío, que a veces nos sentimos más tristongos porque el sol no brilla y pasa días que hay niebla y llueve.
y que nuestro ánimo queda un poquito más para abajo, comamos avena que nos da alegría. Es algo que siempre me gusta traer, que la avena alegra nuestros días, ¿sí? Por todos estos componentes maravillosos que tiene. Entonces, si incluimos avena en nuestras masas, además de nutrirla, la avena es muy rica y por eso me gusta también incluirla. Es un sabor muy suave, ¿sí? Es un sabor amigo, digamos. Es un sabor que fácilmente nos enamoramos. De esas harinas que las empezamos a incluir al principio y nos enamoramos de ella para siempre, ¿sí? Ahí tenemos nuestra próxima yu harina, que es la harina de garbanzos. Otra harina que nos enamoramos de ella para siempre. Sí, la harina de garbanzos es conocida más que nada por el fainá, ¿verdad? Desde hace mucho en nuestra cultura, en nuestra alimentación rioplatense, ¿sí? Uruguay, Argentina, está el famoso fainá, la famosa farinata italiana. La harina de garbanzos que es sacada de una legumbre, ¿sí? Es una harina de legumbre, no es un cereal. La podemos incluir en nuestras masas, ¿sí? Sin gluten. A mí me gusta ponerla en esconcitos, me gusta ponerlo en estos pancitos de sartén, en nuestros crepes, ¿sí? En premezclas, queda muy bien en las masas. Y el famoso fainá, que siempre también es un infaltable en nuestra alimentación. Lo que tiene de maravilloso la harina de garbanzos, y acá de nuevo voy a nombrar a Meli, nutricionista. Ella es fan de la harina de garbanzos y la pone ahí como dentro de las harinas top que tenemos que tener en nuestra alacena, porque es una harina muy buena, ¿sí? Porque es alta en proteínas vegetales, es muy rica en fibras, regula los niveles de glucosa y también, además, tiene fuentes de hierro, de magnesio, de fósforo, de zinc y ayuda a desinflamar, ayuda en los procesos desinflamatorios, ¿sí? Y por ende, esto que traía hoy al principio, es una harina buena para quien tiene prediabetes, para quien tiene diabetes. Incluir esta sería como la mejor harina junto con la avena para incluir en nuestra alimentación. Y hablando de ella, vamos a ver cómo quedó nuestro pancito. Por acá, nuestro pancito sin gluten, de harina de garbanzos como base, ¿ven? Es un pancito, esto es lo que le llamamos un pancito de sartén, ¿sí? Altito, pero no mucho, es más altito que un crepe, y ahí, ¿ven? Que es bien suavecito y tiernito. Lo podemos comer, por ejemplo, abriéndolo a la mitad y hacerlo tipo sándwich y ahí rellenarlo con lo que queramos. Quesito, palta, lechuga, tomate, podemos agregar algún zanahoria rallada, nos podemos armar un buen sándwich y con un pancito de esto estamos, pero más que bien, súper saciedad y nos sentimos realmente nutridos, ¿sí? Este es otro esencial en nuestras masas sin gluten, que también me gustaría que lo prueben, que lo pongan en práctica y que después también nos cuenten cómo les va quedando. Lo pueden preparar a la noche y ya tenerlo para el otro día. También es bueno para una vianda, por ejemplo, tenemos que llevar una vianda a algún lado y nos podemos armar un rico sándwich con él, como les decía recién, ¿sí? ¿Tenemos alguna otra harina, Yu, ahí en nuestras harinas sin gluten? Sí, sí.
Ahí tenemos nuestra harina de chía, que como les conté, la tengo siempre en frasquito y es un infaltable ahí de mi alacena. Es maravillosa, no solo como aglutinante, sino como harina para poner. Cualquier masa que preparemos, podemos agregarle una cucharada de harina de chía, ¿sí? Y miren todo lo que le estamos aportando. Fibra, ¿sí? A nuestras masas, tiene alto contenido de ácidos grasos esenciales, ¿sí? O sea, tiene grasas buenas que ayudan a reducir la inflamación y protegen el corazón, regula también el azúcar en sangre y favorece a nuestra microbiota intestinal. Entonces, ideal la harina de chía, como les digo, una cucharada de chía a nuestras masas, hacer un pudding de chía, no solo para las masas, también la podemos de probar en nuestras diferentes masas. Como vieron hoy, a la masa de pan yo le agregué, ¿sí?, dentro de la premezcla, una cucharada de harina de chía, ¿sí? Se muele así en seco, ¿tá?, en licuadora, procesadora, ¿sí?, porque es súper blandita y nada, son 30 segundos y está pronta, ¿tá? Por ahí tenemos alguna más yu. La harina de arroz integral, bueno, básico, ¿no? La harina de arroz integral es un básico porque da buena estructura a la masa siempre. Si tenemos que preparar un pan, si tenemos que preparar unos escones, ¿sí?, si tenemos que preparar una torta o un budín, sabemos que con este básico, para nuestra premezcla, como una masa, como una harina densa, pesada, que le va a dar estructura, ¿sí?, y le va a dar nutrientes a nuestra masa, es ahí como un básico a tener dentro de lo que son nuestras harinas sin gluten. Por esto que les decía, aporta estructuras a la masa, ¿sí? Es buena fuente de energía también, porque tiene carbohidratos complejos, ¿sí?, que aportan energía sostenida, ¿sí?, y no causan picos de glucosa, que eso está bueno también si se combina con la fibra o con las grasas buenas, que ahí es cuando aportamos ahí, por ejemplo, la chía, la harina de garbanzos, ¿verdad? Es rica en minerales y también es versátil para todo tipo de receta, como les decía recién, en esto de que es una harina base, ¿sí? Y la fécula de mandioca, que yo digo que es una queridita nuestra, porque, bueno, a mí me pasa que también tengo algo afectivo con la fécula de mandioca, porque me crié en Brasil y allá está muy presente en la culinaria brasilera, la utilizo desde niña, la conozco por las diversas preparaciones que se hacen en Brasil, como son el pão de queijo, también conocido como chipá en Argentina, en Chile, ¿sí?, en Paraguay. Es una de las harinas almidonadas, ¿sí?, que ayudan a la suavidad y elasticidad de nuestra masa, pero que también se utiliza solita en algunas recetas, como son esto de el pão de queijo chipá, las crepiocas, ¿sí?, las broiñas en galletitas. Como les decía recién, en nuestra masa, en nuestras premezclas, aporta elasticidad y esponjosidad, ¿sí?, y en los panificados mejora la textura de las masas sin gluten. Y es buena fuente de almidón resistente, ¿sí?, cuando se enfría, que esto es una nueva información que estamos brindando, que es esto de dejar enfriar las masas. Cuando se enfrían en heladera, pueden aportar almidón resistente que alimenta las bacterias buenas, ¿sí?, del intestino, ¿sí?, como un probiótico natural, ¿sí? Se puede calentar después, pero primero tiene que pasar por ese momento de enfriarse y luego calentar, ¿sí?, luego de enfriar en heladera. Estos son básicos que no faltan, ¿sí?, en mi cocina, en mis masas sin gluten. Yo después voy haciendo mis propias
premezclas y variantes dentro de esas bases que les mostré, de las que más uso, ¿sí? Pero bueno, para comenzar en nuestra alacena y tener nuestras harinas bases para armar nuestras propias premezclas y nuestras primeras masas, estos serían como los infaltables. Después queremos sumar trigo sarraceno, harina de sorgo o algunas otras harinas sin gluten, podemos ir sumando y experimentando, ¿sí? Pero este sería nuestra base, como vieron, es de las harinas que utilizamos para nuestro pan en el día de hoy y para nuestro pancito de sartén. Así terminamos hoy nuestra primera clase de panadería sin gluten con estas dos recetas bases para que ustedes pongan en práctica. En el recetario tienen otras preparaciones saladas que les sumamos, ¿tá? Para que ustedes pongan en práctica teniendo en cuenta todo lo que vimos en esta parte teórica, ¿sí? De las categorías, de las harinas y sus características y cómo las ponemos en práctica en las masas, ¿sí? En el día de mañana vamos a hacer dos preparaciones dulces, se vienen dos preparaciones dulces muy ricas, ¿sí? Para poner en práctica también, y ahí vamos a profundizar más, un poco más en los endulzantes, ¿sí? Vamos a abrir el espectro e incluir las masas dulces en nuestras masas sin gluten. Así que hasta acá hoy, en nuestra primera clase. Agradecemos un montón la presencia de ustedes, agradezco también a Lluvia, ahí del otro lado de los controles, a Majo que me acompaña también acá en la cocina, y nos vemos mañana, ¿sí? Para seguir aprendiendo juntos y adentrarnos un poco más en las masas dulces. Espero, bueno, que hayan aprovechado esta clase de hoy y no se olviden de poner en práctica. Nos vemos mañana.